Ahora sí. Ya, buenos días. Lo que estábamos discutiendo la semana pasada era el tema de fluctuaciones cuánticas en circuitos eléctricos, ¿ya? Y entonces, bueno, habíamos dado varias condiciones para las cuales un circuito eléctrico puede adquirir comportamiento cuántico, ¿ya? Y en particular, lo que nos había faltado acá en esta última parte, una cuarta condición, que esto es sumamente relevante y es esencialmente el hecho de que tenemos que em, poner algún elemento, ¿ya?, que nos provea de alguna anarmonicidad en el sistema. Eh, por ejemplo, si intentábamos construir un circuito eléctrico solamente utilizando elementos lineales, digamos, utilizando solo condensadores o inductores, entonces esencialmente lo que vamos a tener son un espectro que es, digamos, lineal, un espectro armónico, ¿ya?, en general. Y entonces eso no nos sirve mucho para formar un bit cuántico, por ejemplo, porque si tengo niveles de energía X espaciados, entonces no voy a poder ser capaz de manipular solamente dos estados posibles. Entonces, para lograr el objetivo de tener un espectro anarmónico, lo que tenemos que introducir aquí son elementos no lineales y no disipativos. Non-dissipative elements. Y en particular, lo que compete aquí a la teoría de circuitos superconductores, estos objetos que proveen, digamos, esta no linealidad, y además son elementos no disipativos, en el sentido de que están construidos por partes metálicas. La parte metálica es superconductora. Son estas famosas uniones de Josephson. Ahora vamos a discutir un poquito, bueno, ya algunas ya lo tocamos antes, ¿no? Y en esta unión de Josephson, lo que logramos visualizar en una de las clases anteriores es que esto tiene una corriente que depende de la diferencia de fase invariante de Gauge. Aquí aparece una corriente crítica, ¿cierto? Y esto depende del seno de esa Gauge invariant phase. De momento, no hemos analizado, bueno, todavía tenemos que analizar un poco más el comportamiento de estas uniones de Josephson, pero lo que vamos a llegar a demostrar más adelante es que una unión de Josephson se comporta como un oscilador anarmónico. Es como hay una inductancia que es no lineal y depende del coseno de la diferencia de fase invariante de Gauge. Y eso nos va a proveer de la no linealidad que vamos a requerir en estos sistemas. Y en particular nos va a proveer de los espectros anarmónicos. Bueno, eso va a ocurrir, digamos, cuando hay alguna configuración bien particular del circuito. No es que, digamos, pongamos una unión de Josephson y ya está, sino que tenemos que hacer una ingeniería de un circuito, acoplarla a otros objetos, por ejemplo, a una fuente de voltaje, etc. Y entonces ahí vamos a tener vamos a lograr cuando calculemos la energía, vamos a ver que existe un espectro anarmónico. ¿Ok? Bueno, tenemos esencialmente
hemos visto las 4 condiciones para que un circuito eléctrico exhiba comportamiento cuántico, ¿ya? Entonces, una de las preguntas que viene ahora es ¿cómo trabajamos con circuitos cuánticos? Un poco. Sí. Em, es una de las preguntas que nos hacemos, ¿ya? Y lo que vamos a ver es que tenemos que hacer una especie de, digamos, de generalización de la teoría de circuitos que alguna vez ustedes vieron en sus cursos de pregrado, ¿ya? En sus cursos de pregrado, eh, típicamente a uno se les da un circuito, ¿cierto? Como una malla, entonces allí hay elementos, en general, digamos, voltajes, condensadores, inductores, ¿cierto? Y entonces, generalmente a uno se les preguntaba encontrar las ecuaciones de movimiento del circuito, ¿cierto? Caídas de tensión, etcétera, utilizando las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Pero digamos que en esa descripción de un circuito eléctrico, siempre existe el concepto que voy a escribir aquí. Hay un concepto clave para poder analizar un circuito eléctrico. Este concepto se denomina, en inglés es the lamp element. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En castellano, esto es como aquí tratamos a cualquier elemento de un circuito eléctrico como si fuera un elemento puntual. Eh, en esta teoría de circuitos, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan bien, en ninguna parte nos preguntamos cuál es la distribución de campos eléctricos, campos electromagnéticos, ¿cierto? En el condensador o en el inductor. Lo único que sabemos es que hay una relación constitutiva para condensadores y para inductores, y esas relaciones constitutivas nos relacionan, para la redundancia, relacionan la caída de tensión en el elemento y la corriente que pasa a través de ese elemento, ya sea un condensador o un inductor. Pero entonces, bueno, en esta descripción aquí nosotros básicamente descartamos cualquier distribución espacial de los campos electromagnéticos. With disregard the internal structure then of electromagnetic fields. In capacitors, inductors. Okay, entonces aquí nos olvidamos. Eventualmente por aquí podrían haber campos magnéticos, ¿no? Ustedes se acordarán que en sus cursos, digamos, de Electro 1 se les pedía,
apareció un solenoide por allí y se pedía calcular la distribución de campos magnéticos dentro y fuera el solenoide, ¿cierto? Pero esa distribución que voy a tener acá, la voy a obviar. O sea, siempre se obvia cuando hacemos un tratamiento de la teoría de circuitos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta a esa pregunta es bien clara en el caso, digamos, de circuitos superconductores. Y esto básicamente tiene que ver con el tamaño, digamos, de este circuito. Vamos a poner acá este tamaño, una instancia D aquí, digamos. Eventualmente esto puede ser, no necesariamente una, digamos, es una de las dimensiones, digamos, de este circuito LC. Y entonces, lo que sabemos, por ejemplo, del circuito LC, esto es un tratamiento puramente clásico de momento, ¿ya? Entonces, este circuito LC tiene una frecuencia de resonancia en particular. Y esta frecuencia de resonancia, que es omega sobre 2pi, o bien basta con, bueno, la frecuencia angular, que es 1 dividido por la raíz del producto de la inductancia por la capacitancia de este circuito. Y, por ejemplo, en la tecnología de microondas, que solemos trabajar, los valores experimentales típicos, ¿ya? Experimental values. Por ejemplo, una inductancia típica de un circuito LC puede ser más o menos del orden de los nanohenry. Un nanohenry, por ejemplo. Y estas capacidades, estos condensadores también son muy, muy pequeños. Por ejemplo, esto puede ser 10 picofaradios, más o menos. ¿Ya? Si hacemos el ejercicio de calcular cuál es la frecuencia de resonancia en estos sistemas, por ejemplo, acá se puede demostrar lo siguiente, que esta frecuencia es 2pi por 1.6 GHz. Aquí tengo la frecuencia angular, ¿cierto? Que, bueno, aparece el 2pi, entonces este 1.6 GHz va a ser la frecuencia natural de oscilación de este circuito. Y esto es, bueno, este valor, se fijan que la tecnología, el tamaño del circuito y estos parámetros experimentales hacen que esta sea una frecuencia, obtengamos aquí una frecuencia de microondas, microwaves. ¿Ok? Y bueno, si tenemos microondas, entonces también podemos hacer el ejercicio de calcular la longitud de onda, de wavelength. Y esta longitud de onda, para esa frecuencia de oscilación, hagan el ejercicio, les va a dar como más o menos como 20 centímetros, más o menos. Lo que es interesante es que esta distancia, digamos, esta dimensión a la cual estoy asociando digamos, al tamaño del circuito LC, esto puede ser del orden de unos 100 micrómetros, por ejemplo, más o menos. ¿Ya? Y entonces, esto es 10 a la menos 6, es del orden de 10 a la menos 4, más o menos. 10 a la menos 4 metros.
Y entonces, por otro lado, el lambda son 20 centímetros. Y entonces, con estos valores experimentales y con los tamaños típicos de los circuitos, lo que vemos es que esencialmente la longitud de onda asociada a la frecuencia de oscilación es mucho mayor que la dimensión espacial de este circuito. ¿Ya? Y entonces, claro, lo que nos dice este ejercicio así sencillo es que la longitud de onda esencialmente cubre todo el tamaño del chip. ¿Ya? Y si la longitud de onda cubre el tamaño del chip, entonces no tengo resolución espacial para poder observar el objeto. ¿Ya? No tengo resolución para ver cómo son la distribución de campos magnéticos en un inductor o la distribución de campo eléctrico en un condensador. ¿Ya? Entonces, bajo esta premisa, esta condición que es básicamente una cosa experimental, entonces aquí se justifica bien que podemos trabajar en lo que se llama como el límite de elemento puntual. O sea, lo que había escrito antes. The lamp element limit. Entonces, siempre hay que chequear esto. Y esto, bueno, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, es una cosa esencial. ¿Ya? Como simplemente no tengo resolución espacial para mirar la distribución de campo electromagnético en mi sistema, esto quiere decir que, bien, puedo tratar a cada elemento del circuito como si fuera un objeto puntual, esencialmente. Un punto. Y claro, la tarea, digamos, es cómo poder estudiar estos sistemas, esencialmente. Déjeme ver si puedo cargar aquí una figura. Un poco lento. Bueno, entonces, claro, como está justificado el hecho de que podemos tratar a cada elemento de un circuito de forma puntual, entonces tenemos que encontrar variables dinámicas en mi sistema que me permitan esencialmente resolver, encontrar las ecuaciones de movimiento de cualquier circuito. Entonces, aquí, básicamente, vamos a trabajar con muy similar a la forma que se realiza en el caso, digamos, de esos cursos de pregrado. ¿Ya? Vamos a introducir conceptos de mallas, de nodos, etc. ¿Ya? Pero con la salvedad, digamos que hay que introducir ciertas condiciones a la hora, digamos, de trabajar con mi circuito eléctrico, porque en general, claro, si bien vamos a poder introducir conceptos como caídas de tensión, corrientes a través de elementos, en general vamos a tener que también considerar el hecho de que las partes metálicas, digamos, de mi circuito van a estar hechas de un material superconductor. Entonces, en general, eh, un circuito eléctrico network. Esta es una malla, ¿no? Es como un arreglo. Esto es un arreglo en donde vamos a tener ciertas
caminos, elementos del circuito, ya sea inductores, condensadores, lo que sea, y vamos a tener nodos dentro, digamos, del circuito. Entonces, por ejemplo, podemos graficar algo como por este estilo. Estas cajas que voy a dibujar aquí son, pueden ser los elementos, aquí puedo tener un condensador, un inductor, o en general una unión de Josephson. Aquí puedo tener otra caja, etcétera. Otra caja, una caja aquí en medio. Etcétera. O sea, este circuito yo lo puedo hacer lo más complejo que se me ocurra. ¿Ok? Pero siempre, digamos, tenemos una estructura de este estilo y acá siempre vamos a caracterizar un circuito eléctrico por estas cajas que tengo acá, como les digo, que pueden ser un condensador o cualquier elemento del circuito eléctrico, lo vamos a llamar una rama o branch. ¿Ya? Y naturalmente que en el circuito eléctrico también tengo nodos. Esto es un nodo. ¿Ok? Ahora, ojo que las partes metálicas de este circuito que estoy dibujando acá, en general van a estar diseñadas de material superconductor, porque lo que queremos, esto es una de las primeras reglas que tenemos que introducir, es que tengo que intentar reducir al mínimo el ruido, la disipación en el sistema. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Bueno, por ejemplo, introduciendo un superconductor, porque yo sé que en un superconductor la conducción de corriente continua no tiene ninguna pena energética. O sea, una vez que uno establece una supercorriente allí, la supercorriente se mueve ahí hasta infinito. ¿Ya? Bueno, sin embargo, digamos, el transporte, digamos, de corriente, por ejemplo, cuando aparecen corrientes AC, por ejemplo, radiofrecuencias en el sistema, entonces allí ya el transporte ocurre de forma disipativa. Y eso esencialmente tiene que ver con la primera ecuación de London. ¿Ya? Eso lo voy a preguntar en una próxima tarea, ¿ya? Que buscar la ecuación de London y digamos, se entienda bien qué es lo que queremos decir cuando el transporte es con corriente continua, no hay disipación, pero cuando hay corriente AC, por ejemplo, radiofrecuencia, por ejemplo, oscilaciones de la corriente, entonces ahí el transporte ocurre de forma disipativa. Entonces, tenemos todas estas partes metálicas de este circuito, tienen que estar hechas de material superconductor. Ahora, en general, cuando tenemos una rama, ¿cierto? Esto que voy a mencionar ahora es un poco, digamos, está heredado de la teoría de circuitos que conocemos en nuestros cursos de pregrado. Una rama, típicamente la voy a caracterizar con una letra B aquí, ¿ya? De branch o rama. Y entonces, una rama siempre está conectada por dos nodos. Siempre hay dos nodos o sea, hay una rama y esa rama está conectada, tiene dos nodos asociados a esa rama. En este caso lo denomino A y B. Y lo que alguna vez hemos estudiado, alguna vez en sus vidas seguramente habrán visto que en general, si la caída de tensión en esta rama va hacia arriba, es decir, el potencial en B es mayor que el potencial en A, entonces aquí hay un hecho en que la corriente, esto es una convención, ¿no?
la convención del signo entre el voltaje y la corriente. Entonces, por definición, la corriente eléctrica del circuito corresponde a la dirección donde se mueven los portadores de carga positiva. ¿Ya? Es una cosa convencional. Nosotros sabemos, digamos, que los electrones son los que, digamos, transportan la corriente, ¿ya? Pero en general, entonces, lo que quiero decir es que la corriente siempre intenta moverse desde los potenciales mayores a los menores, o sea, minimizar potenciales, que es lo que ocurre acá en este caso. En este caso, el potencial en B es mayor que en A, entonces los portadores de carga quieren moverse hacia donde los potenciales son menores, que es en el caso del potencial en A. Esta caída de tensión, aquí B, que es igual a B menos BA, esto es positivo, ¿ya? El potencial en B es mayor que en A. Ahora, esto es una convención que tenemos que tener en mente siempre, a la hora, digamos, de resolver el circuito eléctrico en mi sistema. Y esto es una cosa que también, digamos, se ve en la teoría. Esto proviene básicamente de la teoría de circuito eléctrico del pregrado, ¿ya? Bueno, y entonces, claro, estas variables que introducimos aquí, se fijan bien que aquí no hay una distribución espacial, ni para la corriente, ni para el voltaje. Lo único que sabemos es que hay, por ejemplo, antes, digamos, de que se construya el circuito o se establezcan diferencias de voltaje, entonces, por ejemplo, el circuito está en reposo, entonces, no sé, le ponemos alguna fuente de corriente, alguna diferencia potencial entre dos nodos del circuito, entonces hasta que comienza a fluir corriente eléctrica, estas ramas son capaces de almacenar energía y lograr un estado de equilibrio general, ¿ya? Pero entonces, una de las preguntas esenciales que nos hacemos ahora es si no hay una descripción espacial de los campos eléctricos, los campos magnéticos, la pregunta es cómo introducimos variables dinámicas en mi sistema. Nos hacemos esta pregunta. What are the dynamical variables? Del circuito. Claro, en esta teoría, ¿cierto? Cuando estamos hablando, digamos, de la aproximación de objeto puntual, eh, lo que sabemos es que me basta con las ecuaciones de Kirchhoff para resolver todo. Y las ecuaciones de Kirchhoff me dicen que la corriente en un nodo se conserva, ¿cierto? Esencialmente las corrientes son las ecuaciones de movimiento de mi sistema. Y lo que sabemos también es que hay la suma de voltaje en un loop cerrado tiene que ser igual a cero. Y eso implica entonces que, por ejemplo, si nos paráramos dentro de este loop que tengo aquí, en este loop y recorrer ese loop, entonces eso quiere decir que va a haber una relación entre el voltaje en esa rama, en esta rama y en esta rama, ¿ya? Esas tres variables no son independientes entre sí, ¿okay? Entonces hay una relación. Pero así es como visualizamos, así es como se resuelve el circuito. Basta con las ecuaciones de Kirchhoff y entonces a uno le pueden preguntar cuál es la caída de tensión en una rama en particular, cuál es la corriente en un nodo en particular, etc. ¿Ya? Entonces, lo que queremos hacer es introducir variables dinámicas en un circuito que sea complejo, ¿ya? Encontrar cuáles son las variables que
son independientes entre sí, ¿ya? Y para lograr, digamos, ese objetivo, primero vamos a introducir el siguiente concepto, que son las variables de rama, ¿ya? Branch fluxes, phi sub p. Voy a definir unos flujos eléctricos, ¿ya? Y cargas en las ramas. Q sub p, dt en general. Aquí el subíndice B hace referencia a branch, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué creo que voy a introducir estas variables? Porque, bueno, en general, hacia dónde estamos apuntando ahora es, voy a contarle una analogía. O sea, usted, por ejemplo, cuando ustedes tienen en mecánica clásica una partícula libre o una partícula no potencial, lo que sea, ¿cierto? Para simplificar el tema en una dimensión. Entonces, siempre es posible encontrar el hamiltoniano de esa partícula libre o la partícula sujeta a algún potencial, ¿no? Ese hamiltoniano viene de un lagrangiano, ¿ya? Esa es, digamos, la forma, digamos, natural de construcción. Y en el lagrangiano tenemos coordenadas generalizadas y velocidades generalizadas, que en el caso de un sistema mecánico es la posición y la velocidad de la partícula, ¿ya? Y esas son digamos, las coordenadas que me permiten a mí describir la dinámica de esos sistemas mecánicos. Entonces, están las famosas ecuaciones de Euler-Lagrange, que básicamente representan las ecuaciones de movimiento del sistema mecánico. Ahora, lo que queremos hacer es buscar tenemos un circuito eléctrico, ¿ya? Y en ese circuito eléctrico tenemos que ser capaces de definir ciertas variables dinámicas, coordenadas generalizadas también, ¿ya? Y esas coordenadas generalizadas nos va a permitir calcular, determinar el lagrangiano de un circuito y el hamiltoniano de un circuito. Hamiltoniano se entiende, ¿no? Porque naturalmente estos elementos de la teoría de circuitos, tanto condensadores, inductores y las uniones de Josephson, son elementos que almacenan energía, ¿ya? Entonces, cuando se establecen todas las corrientes, todos los voltajes, esos elementos almacenan energía y por lo tanto, claro, tiene sentido hablar, digamos, hay un hamiltoniano allí. La pregunta es cómo construimos ese hamiltoniano. Y para ello necesitamos definir ciertas variables. El punto de partida, ¿ya? Son estas variables de rama. Hacia allá estamos apuntando, ¿ya? Ahora, ojo que estas variables de rama todavía no van a ser las variables dinámicas de mi sistema porque no son independientes entre sí, pero bueno, está bien. Vamos a comenzar, digamos, con esta definición. Entonces, cuando hablo de un flujo, me refiero a un flujo eléctrico. La variable de flujo en la rama B va a estar dada por, esto es definición, ¿ya? Una integral entre menos infinito y t de t' de la caída de tensión en la rama correspondiente, ¿ya? Ahora, ojo que esta es una definición formal, ¿ok? Esta integral nunca la realizamos en realidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiere decir estos límites de integración que vemos acá? En menos infinito, aquí entendemos que el circuito estaba en reposo. O sea, en algún instante antes, digamos, de que se construya el circuito, de que se establezcan todas las corrientes, etcétera, y voltaje, el circuito está en reposo,
y de repente, digamos, en un estado, digamos, transiente, digamos, hay una caída de tensión ahí en la rama, y entonces vamos a definir una variable de flujo, un flujo eléctrico, haciendo la integral de la caída de tensión en la rama entre menos infinito, es decir, desde el reposo, hasta un tiempo t. En general se asume que la caída de tensión, digamos, en menos infinito era cero, y después hay una caída de tensión, un transiente en un instante t. Y vamos a definir también las cargas en las ramas, Q sub b de t, también de esta forma, una integral entre menos infinito y t, el t' de la corriente en la rama. ¿Ok? Primero vamos a introducir estos conceptos, ¿ya? Y lo que vamos a ver más adelante es que las variables dinámicas de mi sistema van a estar relacionadas, de hecho, con estas variables de rama que estoy definiendo aquí. Esto es, digamos, el primer concepto que vamos a introducir aquí. Entonces, cada vez que yo tenga una rama, un elemento del circuito, y tenga una caída de tensión y una corriente, voy a poder definir estas variables de rama, que es el flujo y la carga en la rama. Ahora, una de las cosas que nos ocupa a nosotros es que, como les mencionaba antes, estos elementos del circuito son capaces de absorber energía. Entonces nos tenemos que preguntar también cuál es la energía que absorbe un elemento en particular del circuito. Energy absorbed by an element. Y la energía que absorbe algún elemento en particular, lo voy a escribir de esta forma. La energía en la rama, en el tiempo t. Esto también va a ser una integral entre menos infinito y t. Y aquí, entonces, lo que voy a integrar es la potencia absorbida en el elemento del circuito. Claro, como lo único que sé de mi rama es que hay una caída de tensión y una corriente, entonces yo lo puedo asociar a una potencia. Esta es la potencia de power. La potencia absorbida. Entonces yo integro, esto, acuérdense que la potencia es una energía por unidad de tiempo, entonces yo integro eso y voy a tener cuál es la energía que absorbe cada elemento del circuito. ¿Ok? Bueno, de momento todo esto es formal. Lo que tenemos que hacer ahora es particularizar esto a ciertos elementos de un circuito. Entonces, como bien mencionaba antes, los elementos del circuito en general van a ser tanto elementos lineales como no lineales. ¿Ya? Entonces, primero vamos a comenzar discutiendo los elementos lineales. Cuando digo elemento lineal, quiero decir que hay una relación constitutiva que es lineal entre el voltaje y la corriente, esencialmente. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Entonces vamos a comenzar discutiendo un condensador, ¿no? O capacitor.
En un condensador, que tiene, naturalmente, es un elemento con placas paralelas aquí, ¿ya? Entonces, tengo ciertos nodos, por ejemplo, le llamo A y B, ¿ya? Y entonces, supongamos que la caída de tensión va en esta dirección, o sea, el potencial en B es mayor que el potencial en A, ¿ok? Ahora déjenme dibujar esto bien. Aquí hay una caída de tensión. Entonces, el potencial en B es mayor que el potencial en A, entonces aquí se establece una carga, ¿cierto? Y aquí entonces aparece un campo eléctrico en mi sistema. ¿Ya? Y bueno, la dirección de la corriente es en esta hacia arriba. ¿Ya? Es opuesta, digamos, a la dirección de la caída de tensión. Ahora, una de las cosas que sabemos, por ejemplo, es lo siguiente. La caída de tensión en ese condensador es lo siguiente. Fíjense que supongamos que yo me paro y voy a recorrer el circuito desde el punto A al punto B. ¿Ya? Entonces, cuando estoy en A, puede tener una caída de tensión en ese nodo, el nodo A, B sub A. Y cuando recorro el circuito y voy de A a B, estoy subiendo. ¿Ok? Voy en esta dirección. Estoy subiendo en potencial, por lo tanto le sumo el potencial B de T en este caso. Y entonces llego al nodo B. Entonces lo que tengo aquí en particular es que la caída de tensión es igual a la diferencia de potencial entre los nodos B y A. Se fijan que aquí hay una cosa interesante. Primero, no, ustedes dicen esto lo hemos visto toda la vida, pero aquí hay una cosa que es importante porque esto quiere decir que el voltaje, que es el voltaje en la rama, ¿ya? Lo puedo relacionar con los voltajes de los nodos. ¿Ya? Y esto va a ser importante. Este concepto después lo vamos a utilizar bien, mucho de hecho. ¿Ya? Siempre va a haber una relación entre las variables de rama y las variables de nodo, que voy a introducir más adelante. Y aquí, la caída de tensión en este circuito, en este condensador, aquí hay una relación lineal con la carga en el condensador. Yo sé, por ejemplo, que esta es la relación constitutiva. El voltaje, la caída de tensión en el condensador está asociado con la carga almacenada del condensador dividido por la capacidad. ¿Ya? Y esta carga Q es la carga en la rama. Entonces, yo puedo perfectamente escribir esto de esta forma. O sea, 1 sobre C, y la carga es la integral entre menos infinito y T de la corriente en la rama. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Aquí hay una relación lineal entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? No aparece ninguna función media rara acá, de ningún coseno, ningún seno, ni cosa al cuadrado. Sino que hay la relación constitutiva me relaciona de forma lineal el voltaje y la corriente. ¿Ya? Por eso que esto es un elemento lineal esencialmente. Como vimos antes, también podemos asociar un flujo, ¿cierto? Un flujo en la rama, que es la integral entre menos infinito y t de t' de la caída de tensión en la rama, que es el condensador. Entonces aquí tengo una relación también que es importante. Fíjense que la derivada respecto al tiempo de este flujo eléctrico está asociada directamente con la caída de tensión en la rama. ¿Ya? Esto me gusta, ¿por qué? Porque, bueno,
De alguna forma lo que estoy viendo acá es que tengo una cierta coordenada phi, que es un flujo, y tengo una velocidad, que es una velocidad, en teoría, una velocidad generalizada, pero eso lo puedo relacionar con el voltaje. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la energía que absorbe este condensador? Entonces podemos hacer ese cálculo, vamos a tomar la expresión de energía que absorbe cada elemento que tenemos acá arriba, y vamos a calcular cuál es la energía que absorbe este condensador. Le voy a llamar E sub C de T, ya de condensador. ¿Qué es lo que tengo acá? Fíjense que esto lo puedo escribir de esta forma. Esta es la integral entre menos infinito y T de T', ¿cierto? Y aquí tendría que poner el voltaje, ¿no? El voltaje del condensador, pero ese voltaje lo puedo escribir en términos de la carga dividido por la capacidad. ¿Qué es lo que voy a poner acá? Q de T' sobre C. Y después la corriente lo voy a escribir como de Q a de T. Y esto implica entonces que esta integral, que era una integral temporal, ahora la voy a escribir como una integral en la carga. Entonces voy a asumir que fíjense lo que tengo acá, de forma explícita es Q de Q. Entonces, esto lo voy a poner prima, y entonces voy a asumir que en el tiempo menos infinito que me aparece aquí, el condensador estaba descargado. O sea, la carga inicial es 0. Y en un tiempo t, la carga es Q. ¿Ya? De tal forma que la energía en este condensador, en un transiente, antes de que, digamos, que se establezca un estado estacionario, lo puedo escribir de esta forma. O sea, Q cuadrado partido por 12. ¿Ya? Pero además, acordémonos que yo puedo relacionar, aquí hay una relación lineal, digamos, entre la carga almacenada en este condensador y la caída de tensión en el condensador. Y entonces, esto implica que esta energía la puedo escribir de esta forma. Esto es 1 sobre 2C. Ahora, Q va a ser voltaje por capacidad. O sea, esto va a estar al cuadrado. Y entonces, esta energía la puedo escribir como C por B al cuadrado de T sobre 2. Pero además, fíjense que tengo esta relación. Que el voltaje es igual a la derivada temporal del flujo. Por lo tanto, esto implica que la energía almacenada en este condensador la puedo escribir de esta forma. C sobre 2, phi punto al cuadrado. ¿Qué me sugiere esto? Esto es como, si miramos el análogo mecánico, en un análogo mecánico, esto sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso sería, entonces, esto es una energía cinética. Lo que estoy haciendo aquí, con este ejercicio sencillo, es que la energía que absorbe este condensador la puedo relacionar con la derivada
temporal de una variable de rama que me definía antes, que es un flujo eléctrico. ¿Ya? Y entonces lo puedo interpretar perfectamente como una energía cinética en mi circuito. Entonces, de hecho, la convención que vamos a utilizar más adelante, cuando tengamos un circuito un poco mucho más complejo, es que a los condensadores les voy a asociar, digamos, los condensadores van a proveer de la energía cinética en mi sistema. Y bueno, posteriormente vamos a ver que los inductores van a proveer de la energía potencial, esencialmente. Esto lo voy a ver mañana, ¿ya? Mañana vamos a demostrar que en el caso de un inductor, lo voy a ver con un poquito más detalle mañana. El inductor, la energía de este inductor, la vamos a poder escribir como phi cuadrado partido por 2L, en donde aquí aparece ese phi, de nuevo es la variable de flujo en el, digamos, le voy a poder asociar un flujo eléctrico también a la rama del inductor, y esto va a ser una energía potencial, naturalmente. Entonces lo que estamos viendo esencialmente acá es que me puedo introducir unas ciertas variables dinámicas en mi sistema. Y esas variables dinámicas nos permiten representar energía, tanto energía potencial como energía cinética en un circuito, ¿ya? Que nos va a ayudar bastante cuando veamos casos un poquito más complejos. Lo voy a dejar hasta acá, y entonces mañana continuamos con este cálculo un poquito más en detalle, y vamos a introducir la unión de Josephson puntual, ¿ya? Preguntas. Yo, una consulta. Si es que estamos definiendo la energía dependiente del tiempo, ¿de alguna forma en el sistema después se tiene que conservar o algo por el estilo? Depende. Depende. Si tiene una fuente de voltaje que está ahí oscilando, y eso ya no se va a conservar, va a estar oscilando el sistema. Cuando llega al estado estacionario, claro, si tú tienes un circuito, digamos, que le metes un voltaje, estableces todas las corrientes, después le quitas esa fuente de voltaje o de corriente, entonces la energía va a ser constante. Se va a tener que conservar, ¿no? Ya, comprendo. Gracias. Claro, lo que vamos a ver primero es estudiar el estado estacionario, por ejemplo, de un circuito. Vamos a calcular su hamiltoniano, vamos a calcular su espectro, y después lo que vamos a hacer es meterle algún voltaje externo, alguna corriente externa, para poder intentar realizar transiciones entre los estados del circuito, por ejemplo, ¿ya? Pero vamos a focalizar siempre en la parte estacionaria, y cuando corresponda vamos a meter términos, digamos, de una fuerza externa, como un voltaje, ¿ya? Ujú. Y otra consulta, describir la energía en términos del flujo tiene que ver porque después vamos a considerar que eso está cuantizado. No, es solamente encontrar, lo que necesitamos es encontrar variables dinámicas en mi sistema. De hecho, este tratamiento es válido para circuitos eléctricos clásicos. También lo puedo hacer. Y lo que vamos a ver es que las variables dinámicas que vamos a introducir nos dan cuenta correctamente de las ecuaciones de movimiento de un circuito. La cuantización viene después. La cuantización viene cuando tú te aseguras de que cumpliste todas las condiciones que discutíamos antes. En particular, reducir todo el ruido térmico, etc. ¿Ya? Allí recién el circuito va a exhibir comportamiento cuántico, pero esto es general. Esto lo que estoy presentando aquí es totalmente general. Ya, ok. Es solamente una forma efectiva de encontrar una variable dinámica en mi sistema que te reproduzcan correctamente las ecuaciones de movimiento, que son la primera ley de Kirchhoff, básicamente, la corriente de los nodos. Después estos operadores van a tener, claro, van a ser operadores cuánticos, pero eso viene después, ¿ya?
Ok, perfecto, gracias. Ya, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos mañana. Cuídense. Gracias, hasta luego. Chao, Felipe, nos vemos. Chau, chau.